En horas de oscuridad y calma, justo en el tiempo en que aparecen los fantasmas, cuando se hace real lo misterioso, donde habitan los sueños, los duendes, los horrores más secretos, donde las almas extraviadas buscan refugio, donde las fuerzas actúan a la sombra de las sombras nocturnas. Y cuando duerme el mundo, horror, hemoficción. Ay, muy buenas. Un placer estar nuevamente aquí. De brazos abiertos te recibe Lorenzo Mijares, un servidor, compartiendo en esta plataforma arte, magia, misterio y cultura. Juan Trigos, S. Horror, hemoficción. Si quieres conocer un poco más de esta corriente cultural y artística, quédate, suscríbete y dale a la campanita. Y te enterarás de qué va esta cosa maravillosa. El día de hoy comparto y entro de una vez en materia la tercera entrega de la leyenda de Don Juan Manuel. En esta ocasión con los capítulos 7, 8 y 9. Celos asesinos, crimen ideal y pacto consumado. Sin más preámbulo, vamos a ello. Celos asesinos. En ese tiempo, doña Mariana procuraba tragarse los reproches contra su esposo. La tenía en el colmo del resentimiento el intento frustrado de su marido de recluirse en el convento de San Francisco. Pero su naturaleza apasionada la traicionaba y cuando menos quería hablar, fluían los lamentos y el llanto. «Solo os pido que me atendáis un poco», decía, dando rienda suelta a los gimoteos. Era de lágrima fácil. Se jactaba de ello porque predicaba su sensibilidad quebradiza y sugería el modo de trato que merecía siendo tan delicada. «Estoy sola, sola. El silencio pesa, me oprime, Hay veces que tengo ganas de gritar para quebrarlo, lo odio, quiere volverme loca. Vos tenéis amigos, los frecuentáis, yo habláis de vuestras cosas, yo estoy sola entre cuatro paredes, emparedada en el abandono y la indiferencia», haciendo un ademán de horror y de piedad por sí misma. «Pide a tus amigas que te visiten», contestaba don Juan Manuel, frunciendo el ceño con molestia, no queriendo ahondar y comprender la situación de su esposa. Los reproches de ella lo enojaban, hacían que le nacieran unas ganas insanas de herirla, de callarla, de no volver a verla nunca. «Eres egoísta al querer retenerme a tu lado. No soy un perro faldero», le decía, asqueado, grosero, levantando altaneramente la cabeza en actitud de menosprecio. «Que vengan tus amigas todas las tardes. Divertíos, hablad, metedle tijera al virreinato entero. Al fin que cultivar el chisme es un modo espléndido de matar el tiempo. No me agrada, no quiero».
pateando el suelo y mirando con manifiesto resentimiento. Ese hombre quiere destruirla solo porque es estéril. Claro. Verán mi felicidad. Yo, teniéndola cerca, no podría fingir. Por eso, estallando en lágrimas, por eso tampoco frecuento a mis padres. Corro el riesgo de que me tachen de ingrata. Ingrata por culpa de él. Aunque en realidad no quisiera ver a sus padres porque todo el tiempo se la pasaban peleando, si fuera de otro modo. Hacía mucho que se habría ido a refugiar con ellos. Descorazonada y mohína. ¡Ay, Dios mío! Ya no aguanto las palabras sosas de la servidumbre. Con la única que hablaba era con su nana Cleofas. Los libros piadosos han dejado de consolarme y las novelas de caballería de distraerme. Estoy sola, sola, sola y me aburro, me desespero, Estáis celosa, confesadlo. Deseáis ocupar el lugar de don Lope. Encantado de tocar la llaga y remover con violencia. El de don Lope no, el mío, el sitio de la compañera, de la esposa. La posición de un ser humano, no la de un mueble. Ella, con expresión más franca de indignada rebeldía, pidiendo con urgencia que se le tranquilizase, que se le dijera te oiremos, te querremos, para poder alejar de sí la imagen siniestra del silencio amenazante, diciendo os volveré loca, loca de remate. Y después, tras contemplar por un instante el rostro sombrío de don Juan Manuel, no me miréis extrañado. Así lo siento, así lo sufro, así lo sobrellevo con mi cruz. Cuando me llevasteis al altar, tonta, tonta de mí, creía que el espacio de vuestra soledad se colmaría con mi presencia. Ya no soporto más, decíais, los días se alargan, las noches son eternas. Mentira, hipócrita. Buscabais la posesión de mi cuerpo, un local para desahogar vuestras calenturas nocturnas. Arrumbadme en el cuarto de trastos viejos, llevadme a la covacha de lo inservible, depositadme entre los triques desvencijados, soy basura, despojo. Y para colmo, castigo de Dios, estéril, estéril. Rechazando con lágrimas y golpes su tenebrosa realidad. Mi vientre es una fábrica de gases, un triturador de alimentos, nada más. Doña Cleofas, nana y cocinera, metiche, chismosa, enredadora y supersticiosa, chaparra, prieta, gorda, atiborrada de cuentos y leyendas, de memorias orgullosas de su pueblo caído en desgracia. Medio pueblo, decía ella, porque era mestiza. Sopló a doña Mariana, su señora, 2 triquiñuelas infalibles para enardecer los ánimos de su esposo. Sus intenciones no fueron del todo desinteresadas. Guardaba ciertos resabios amargos hacia el dueño de la casa, porque un día le había embarrado en la cara que ella y su raza media eran animales carentes de raciocinio debido nomás a que una vez le había salido mal el guiso de gallina enchilada y eso la verdad no era motivo para injurias que llegaban tan al alma. Al oír a su amo proferir la injuria con ese aire de irritante superioridad, tuvo la ocurrencia de ir en busca de un palo y de arriarle con él en la cabezota. Pero luego pensó que un chichón no era suficiente. También le cruzó la idea de contestarle con una majadería del tamaño de la superioridad que creía tener don Juan Manuel, pero tampoco era suficiente. Emporcar la comida, mezclándole, por ejemplo, un grillo o una cucaracha bolida, que ni iba a notar, menos que tampoco bastaba. Así que dejó la venganza para cuando se enfriara y pudiera discernir con claridad. Ay, señora de mi alma y de mi corazón, le dijo a doña Mariana. Ay, pancito bueno. Los hombres son llevados por la mala, vive Dios. Quiero decir, los machos en general.
Ya veis al infeliz de Satán. Domingo el paje patea al perrito, lo he visto, con estos ojos que han de comerse los gusanos. Y el baboso, pues lo va detrás de él como si hubiera reparto de pasteles. Sabe Dios si debido a esos golpes es que no acaba de curarse y sangra de noche. Pero en fin, a lo que iba. Dadle celos. Celos asesinos y lo tendréis comiendo en vuestra mano. Por esta si no. Aplicad la casualidad a vuestra conveniencia. Que el Señor se encuentre algo que le clave la duda, ¿sí? Que le entierre el cuchillo de la incertidumbre. Vuestro marido está enfermo de seguridad, continuó Cleofas, manteniendo los ojos sobre una de las ollas rebullientes y aromáticas que estaban sobre la estufa forrada de azulejos, y luego, como quien se lo sabe todo acerca de estos casos de celos, no está bien que os tenga a su disposición y antojo en el momento y de la manera que le plazca, pero se detuvo para analizar la expresión de doña Mariana y comprobar si podía continuar con su atrevimiento. La señora no pensaba resistirse, al contrario, su gesto era un enfático continúa, muy alentador. Pero si de pronto, si de un de repente el señor encontrara algo que lo hiciera sentir que la señora se le escapa, que la tiene y no, que peligra su pertenencia, Cleofas tenía la costumbre de accionar con lo que tuviera en mano. En esa ocasión traía el cuchillo de picar. Doña Mariana, siguiendo los movimientos del cuchillo, tuvo la impresión de que todas las mujeres indias y mestizas poseían dones brujeriles, lo cual era malo en el sentido religioso, pero bueno en otro, en el que ella, decepcionada, desesperada, desilusionada, estaba concibiendo para atraerse a su esposo, quien quitaba y unas hierbas arreglaban el desapego de don Juan Manuel. A lo mejor con esa ayudita, claro que le daba miedo, una desazón muy rara proveniente del hecho innegable de relacionar el valerse de esas artimañas con una alianza pequeña con el diablo. No pongáis esa cara, prosiguió doña Cleofas, catando el sabor de su guiso sobre el dorso de la mano. Luego buscó entre los zarros especieros el condimento faltante. Desarrugad la mueca, palomita. Estoy refiriéndome a pistas poco comprometedoras, a señales bien calculadas que motiven su imaginación, porque bien lo sabéis. En principiando a dudar, y eso es posible a partir de cualquier nadería, ellos mismos se encargan de rellenar y empanzurrar. Le ponen y le agregan de su cosecha hasta que la pólvora estalla, disfrutando, relamiéndose con la fragancia del fruto prohibido. Estaba ansiosa por ver los resultados. No le era posible controlar las mariposillas de emoción que revoloteaban en su estómago. En cambio, la señora permaneció abismada unos instantes antes de contestar un tanto azorada, retorciéndose las manos. Él no. Sintiendo el aleteo de una esperanza muy grata a sus sentidos, es tan frío como los mismos muertos, helado como una tumba, y ella un volcán, fuego que buscaba fuego. Así parecen por fuera, pero por dentro llevan candela. Prended la mecha, señora querida, y os acordaréis de mí, pensando que el menor accidente podría ser fatal para ella. Si el amo se enteraba, le pondremos fuego, Cleofas, te lo prometo. Ay, a ver si de esa forma se me hacen ciertos mis sueños, diciéndose al mismo tiempo que sus motivos eran excelentes. Ya no quería permanecer expuesta al maldito silencio, ya no quería permanecer encerrada con gruesos cerrojos que a una niña débil era del todo punto imposible de escorrer, ya no quería ser un trasto viejo o un sillón arrumbado del mobiliario.
Doña Cleofa se movía en la cocina con el sigilo y la premeditación de un gato en acecho. Iba a los estantes, sacaba cosas, atizaba el fuego de la estufa, probaba y rebanaba, removía los contenidos de las ollas, suspiraba y sonreía sin perderse una palabra. De plano, no podía vivir sin las confidencias que su ama le regalaba desde niña. De vos depende, Palomita, que vuelva a miraros con pasión. Por cierto, por... Ahora venía lo mejor, las hierbas. Asunto peliagudo que había nutrido muchas de sus conversaciones en la cocina, en el patio, en el mercado. Por si la puya de los celos no llegara a engordar la flama, existe la posibilidad, si vos estáis dispuesta. Digo que yo puedo proporcionaros una ayudita que... Si la señora no pronunciaba la palabra clave, hierbas, ella tendría modo de escapar del compromiso sugiriendo cualquier bobada que se le viniera a la cabeza. Pero doña Mariana dijo, ¿hierbas milagrosas, nana? Pensando en una profundidad que era incapaz de sondear, atareada con lo inesperado, con el apogeo de la esperanza infundado de peligros. Las hay, niña. Ya os he contado sobre el particular y bueno, utilizadas con mesura tienen excelentes efectos, pero empleadas con abuso son perniciosas. Causan muerte y locura. La cocinera se sentía obligada a advertirla. Así no tomaría responsabilidad de los abusos, muy frecuentes, por cierto, en personas demasiado ansiosas. Ella surtiría la mercancía milagrosa, pero quedaría al margen, se lavaba las manos como Pilatos. Dios bendito, exclamó doña Mariana, tocando el riesgo, sintiendo que el peligro regaba su cuerpo. Ay, de vitalidad, lo haría, lo haría. Os lo digo porque las prisas son malas consejeras, echan por tierra los buenos propósitos. Cleofas advertía, como una sacerdotisa. ¿Ya veis al pedinche que se sienta en la entrada de la iglesia del convento de Valvanera? Ahí van muchos, nana, los limosneros abundan. Pobrecitos, pero me dan un asco. Sonriendo convulsivamente, ardía en ganas de perpetrar su caldo de bruja. Junto a la cacerola imaginaria, doña Mariana vio a su perrito Satán sangrando del hocico como un símbolo de su pequeña alianza con el diablo. Su conducta no era buena, solo que... Pues de qué otro modo. Dios vería el lado positivo del asunto, en la salvación del matrimonio. Ya después iría a rezar y a rezar, ya después pediría perdón, ya después vendrían las mandas, los sacrificios. Me refiero al limosnero, que... da lo mismo, dijo Cleofas, empeñada en ejemplificar los problemas del mal uso de las hierbas mediante el caso comprobable del mendigo de Valvanera, un idiota completo. Ella no deseaba llegar a tanto, bastaba con que al señor se le bajaran los humos, que se le quitara lo altanero y aprendiera buenos modos en el trato para su señora y los de su clase, los de su raza media. Os decía que es el limosnero. Los matasanos le diagnosticaron sífilis. ¿Qué sífilis? Ni qué niño muerto. Hierbas dadas en cantidades demasiado generosas con el fin de lograr resultados demasiado pronto. Ahora que vayáis a misa, miradle la boca babosa y los ojos hundidos. Si tenéis suerte de observarlo caminar, fijaos en sus pies trastabillantes y los temblores que le recorren de pies a cabeza. Cleofas imitaba los movimientos epilépticos del mendigo. La niña, bien aleccionada por el miedo, no se pasaría. Dios me libre. No miraré a ese mendigo espantoso, nana. Me entran temores y asco solo de pensar. Emplearé los celos y de ayudita una dosis miserable de hierbas milagrosas. Tengo una idea, que si cuaja... Cuajó. Muy bien cuajada.
Doña Mariana dice que olvidó una carta a medio comenzar sobre el escritorio donde su esposo despachaba sus asuntos. Decía: amor mío, amor mío, amor mío. Repetía con intención ardorosa. Las horas se detienen, caminan somnolientas en cuanto tu bella persona pronuncia la palabra adiós. Adiós, ese adiós. Me lo guardo calientito y deprisa, lo arropo entre mis pechos palpitantes, pero enseguida se enfría. Necesita de los labios que lo dicen, del aliento que lo anima. Doña Mariana no le dio importancia al efecto de la carta porque esperaba mucho de las hierbas, un milagro, un cambio completo y feliz. Ansiaba verlo embobado, tonto, tontísimo por ella. Ansiaba que su sola presencia bastara para entretenerlo horas enteras, días largos, años, infinidad de años rebosantes de suspiros, mimos, halagos. Los dos, siempre, siempre enamorados, recorrerían el mundo entero, irían y vendrían, llevando el ejemplo de su amor mismo, que obviamente despertaría envidias y rencores aquí y allá, aventuras que terminarían, claro, dichosamente. Gracias, gracias de veras a las hierbas de su nana Cleofas. Él sería un caballero impecable y ella su dama venerada. Crimen ideal. Don Juan Manuel quiso lavar el ultraje de inmediato, echando mano a la espada, daga, mosquete, ballesta, porque su espíritu bullía, borboteaba el orgullo herido, el coraje, los celos. La prueba ahí estaba, feroz, retadora, enemiga, pero faltaba el nombre. ¡Ay, el nombre! La maldecida mestiza tenía razón. Mientras el imbécil se entretenía con otras, alguien más ducho surtía a doña Mariana, la hipócrita santurrona, la marrana. Leyó y releyó la carta haciendo fuerza para contener los impulsos homicidas. Lo lograba. Ay, no más que a costa de ponerse pálido, verde y vomitar. Se abstuvo de comentar el incidente, con el fin de dar alas a la infiel y sorprenderla en plena deshonra. Para ocultar los celos ya más en calma, fingió una recaída en los rezos y castigos. Comenzó a amar a doña Mariana con locura en cuanto leyó la carta. Las veces que ella lo descubrió, espiándola, él dizque borró la imagen de vigilancia, dándose duro con su cinturón y mascullando oraciones. Esperaba temblando que en cualquier momento ella mencionara a su rival. Como lo más fácil era que la infiel lo nombrara durante el acto sexual, aconsejado por el bulto en sueños. Redobló su interés amoroso y ponía alerta los oídos a todo lo largo de las fornicaciones. Nada. Su esposa decía: don Juan Manuel, revuelto con jadeos y suspiros nuevos y desconocidos por ambos. Inventó un viaje. Hizo la farsa de irse a Veracruz una mañana y en la noche se presentó de improviso, entró a la recámara gritando ¡ajá! Lo único que consiguió fue pegarle un susto tremendo a doña Mariana y verse metido en una mentirosa justificación de su conducta.
que por fortuna tuvo éxito, se había quedado porque ya no podía separarse ni un instante de ella. Primero tenía que matar al adúltero. A su esposa la asesinaría después de reconquistarla. Urdió una intriga de los oidores con el propósito de proteger sus explosiones, durante las cuales podía escapársele sin querer alguna palabra inconveniente. Celos, venganza, adulterio, muerte, marrona perversidad. Le dijo a doña Mariana que una mujer casada, amante del virrey, aleccionada en su contra por los envidiosos, había tratado de enredarlo para despertar los celos de don Lope y ponerlo en su contra. Por eso había vuelto a recluirse, además de que le indignaban las mujeres adúlteras y de que tenía que meditar algún plan ingenioso que nulificara el veneno del complot maquinado por los oidores. Además de que había comprendido que su lugar estaba en casa y que tenía que continuar rogando a Dios que acabara de redondearle su felicidad enviándoles un hijo. Don Juan Manuel pensó infinitas maneras de hacer pagar al culpable. ¡Quemas! ¡Chicotazos! ¡Muerte por hambre y sed! Métodos varios, múltiples sistemas que satisfacieran sus ansias de desquite, pero jamás quedaba contento. Entonces se le vino a la cabeza la idea de que el bulto había preparado una muerte 1000 veces más horrenda que las suyas, porque cada vez que se recreaba pensando en los cómo, mandaría al infierno a su rival. El homúnculo gruñía, mascullaba en los rincones. No es suficiente, obedece, y te lo serviré de un modo excepcional. La absorción de don Juan Manuel en los celos le dio mucho gusto. A su sobrino don Carlos por fin tendría las riendas de todos los negocios de su tío, a quien consideraba incompetente y loco rematado. Por instancias del virrey, don Juan Manuel había mandado traer a su sobrino de España, joven hermoso y alegre, ambicioso, tímido, para que se encargara de la administración de sus bienes mientras él recuperaba el entusiasmo, entiéndase cordura, mitad mermado por las orgías y mitad por los retiros. Desde su llegada fue motivo de sospechas, porque doña Mariana lo había recibido con una sonrisa y apretón de manos demasiado efusivos. Don Carlos había dejado de frecuentar la casa de don Juan Manuel debido a que un día, al filo de las 7 de la noche, estaban los tres en la biblioteca disfrutando de la conversación y del fuego de la chimenea. La cosa negra, la pelotita de terciopelo, rabiosa y zigzagueante, saltó rechinando dientes desde la ventana de la repisa del hogar. Horrorizado, desfalleciente, el celoso señaló la aparición lanzando un gemido ronco y atragantado. ¡El diablo! ¡El diablo!, gritó don Juan Manuel en el nivel más alto e intenso de su pánico. Doña Mariana y don Carlos, ellos no vieron nada, reaccionando instintivamente al susto causado por el berrido intempestivo, se tomaron de la mano. Entonces él, por completo desgobernado, quiso denunciarlos con palabras airadas, pero no pudo. Libró una lucha momentánea sin quitarles los ojos de encima y por fin, yendo hacia ellos en actitud amenazante, cayó al suelo con los cabellos erizados e invadido de temblores furiosos. Don Carlos no salió de su asombro, fascinado en los desórdenes motores de su tío, hasta que doña Mariana lanzó un chiflido agudo que le redobló las piernas de miedo. Con esa escena,
Acabaron las visitas del sobrino, dejó de ir a merendar y a comer, cosa que hacía con frecuencia. Dejó de acompañar a doña Mariana, quejosa siempre de su soledad. Don Carlos sí estaba enamorado de doña Mariana, solo que no era tan tonto para mostrarlo antes de tiempo. Él tenía planeado quedarse con todo. Cuando don Juan Manuel se hundiera por completo en las tinieblas de su locura o muriese. Las formas de su tía política, adorables, redondas, exquisitas. Esa sonrisa suya, entre dulce y amarga, sus maneras finas, lo habían puesto a soñar tan pronto pisó la Ciudad de México. Ocuparía el lugar de su tío. Nomás había que armarse de paciencia y no echar a perder el mejor negocio de su vida. A pulso era imposible alcanzar la cumbre y él tenía que escalarla. No había cambiado España por un lugar mugriento y peligroso para quedarse a medias. Antes de que zarpara el barco que lo traería al nuevo mundo, juró, poniendo por testigo al mar inmensurable, triunfo o muerte, nada de medias tintas, hasta el fondo. Y acto seguido había lanzado al agua, simbólicamente, todos los escrúpulos que podían atajarlo. Y sin querer, de un jalón, un día, se había hecho consciente de los males que le deseaba a su tío. Fantaseaba seguido con que el ataque sorprendiera a don Juan Manuel, por ejemplo, a media escalera, y que al derrumbarse llegara muerto alguno de los rellanos, o que lo mismo le pasara yendo a pleno galope sobre Rosalía. Su sueño favorito consistía en subir imaginariamente a su tío a la azotea, preso de una depresión insuperable, y arrojarlo desde allí hacia la calle de Valvanera. Pobrecito, dirían todos. La desesperación lo condujo al suicidio. A continuación, doña Mariana y él se harían amantes y al año de cumplirse luto riguroso contraerían matrimonio como Dios manda. Su imaginación desbocada llenó de muerte la casa de don Juan Manuel, pero don Carlos era supersticioso y sus propias fantasías hicieron que le agarrara miedo a lo que sería su morada en el futuro y de paso a su tía política. ¿Quién sabía si al tomar posesión de lo que no era suyo se repitiese la historia y los temblores y tristezas y obsesiones y demás manías de su tío recayeran en su persona? ¿Quién sabía si entonces le deseara a él los males y terminara con el cuello roto en alguno de los rellanos de la escalera de piedra? Haciendo memoria, hurgando, permitió que una duda mortal le apuñalara el espíritu. ¿Qué tal si a lo mejor su tía, valiéndose de artes extrañas, era quien había perdido a don Juan Manuel? Ella le había dicho una tarde de plática junto a la fuente de mosaicos de Talavera, adosados en la pared: el matrimonio sin amor es una tumba, don Carlos. Jugueteando con el agua, dándole a sus palabras el tono exacto para que él pudiese comprenderla. Hay mujeres que incurren en pecados con tal de salvar. En esas tierras sucede a menudo que las esposas atraigan a su pareja mediante, bueno, cosas prohibidas. Las entiendo, aunque, claro, apresurándose a corregir: eso es horrible y merece la hoguera. Que las quemen vivas, ¿no es cierto? Él había pensado que el amor no requería de artimañas. Como muestra ponía los sentimientos que florecían en su interior. Nadie, y mucho menos ella, tan gentil, tan graciosa,
tan apetecible, debía forzar la entrada del amor. Don Juan Manuel la tenía en el abandono, porque estaba loco. Ya vería ella la diferencia cuando se casara con él. La idea de que doña Mariana era dulce y virtuosa, y de que esa mujer, esa dama, escondiera un secreto, enardeció aún más la mente calenturienta e inventiva de don Carlos. En las noches, el ángel se convertía en bruja y viceversa. Asoció a su tía política con toda clase de rarezas demoníacas. De pronto la concibió como su cómplice callado e inconsciente porque ella ejecutaba los deseos de muerte que él nutría en sus alocadas fantasías en contra de don Juan Manuel. Doña Mariana era el instrumento, el arma mortífera que actuaba en favor de sus ambiciones. «Mátalo, querida», animaba a su tía desde la soledad de sus noches de soltero. «Acábalo de una buena vez». Don Carlos se decía: lo odia porque la desprecia. Lo detesta porque le refriega su esterilidad. A mí no me importa un comino que jamás conciba. Los niños incomodan, son un estorbo a los amantes. Los verdaderos no tenían familia, morían antes, pensaba. Pero habrá que ser prudente, don Carlos. No estaría bien que os descuidarais. Las artes de ella pueden volverse contra vos. No. Estoy inventando. La locura de él es natural y no me ama todavía. Tendré que conquistarla. Doña Mariana nunca sospechó que don Carlos hubiese sacado conclusiones acerca de la enfermedad de don Juan Manuel, para ella extravagancias, apasionamiento religioso, jamás locura ni enfermedad. Al referirse a las mujeres que se valían de cosas prohibidas para atraerse a sus amantes, ella había sido clara, quiso decir otras, las indias. Seres incultos, bajos, muy inclinados al trato con el diablo. Además, en ese tiempo, un mes después de la llegada de don Carlos, la idea de servirse de las hierbas era un embrión, apenas un mal pensamiento, nada grave. Sí, tenía conciencia de que el joven la compadecía. Sí, tenía conciencia de que el joven la compadecía. Con ese objeto le había revelado la soledad en que vivía y de que la miraba con buenos ojos. Sí, claro que respetuosamente, a distancia. Los sentimientos puros que abrigaba don Carlos por ella le halagaban. Ella lo veía como un hermano, nada más. Por supuesto que la decisión de no volver a frecuentar el hogar de sus tíos se debía también al miedo que le infundiera don Juan Manuel cuando en el clímax del pánico había tratado de irse contra ellos. Un hombre perturbado y enfermo al grado de su tío no estaba muy lejos de cometer actos descabellados. Todos los locos. Los días en que los celos atacaban a don Carlos, días de intensísimo odio por don Juan Manuel, le daba vueltas el mal pensamiento de presentarse ante su tía política y chantajearla, describirle el pastel con el propósito de conseguirla. Lo detenía no la inseguridad, sino la falta de pruebas. Don Carlos había suspendido las visitas, pero de vez en cuando, aprovechando algún momento libre, pasaba como si tal cosa frente al castillo de Valvanera. Si se topaba con Cleofas o con Domingo, conversaba unos instantes sobre temas triviales y se despedía. No quería que una pregunta, alguna indiscreción despertara sospechas. Las veces que nadie cuidaba la puerta, se detenía en la contraesquina a esperar. Sabía que tarde o temprano el crimen ideal se efectuaría, acompañando quizá de alguna señal sobrenatural, invocaciones, gritos, ruidos de cadenas, cualquier clase de extrañeza. Habría crimen, sangre.
muerte. Don Juan Manuel interpretó la ausencia de su sobrino como una posible huida. Y doña Mariana, como ingratitud, la había dejado sola. Más tarde supuso que la decencia del joven, su natural respeto, lo había alejado. No era correcto abrigar sentimientos amorosos por una mujer casada y virtuosa, esposa nada menos que de su protector. Acabó admirando el noble comportamiento de don Carlos. El clima de recelo subió de tono, día a día, noche tras noche, hasta que, agotada su fuerza y abandonado al torbellino de sufrimientos y dolores provocados por su imaginación delirante, don Juan Manuel, una vez cumplidos los requisitos demandados por el bulto, montó en Rosalía y fue tras el único que podía apaciguar su locura, revelándole la identidad del amante de doña Mariana. ¡Anda, corre, destripa! ¡Vuela, llévame al diablo! ¡Al diablo! ¡Al diablo! Había ido gritando a su yegua con el rostro desfigurado y los ojos echando lumbre. Pacto consumado. Don Juan Manuel volvió en sí con dolor de cabeza. El primero de veras fuerte, agudo, terco, sorprendente. Preocupado por la idea vaga del pacto satánico, se enderezó. Los miembros le dolían. Se llevó las manos a la frente, sobó con fuerza, frunció la boca y gustó un saborcillo entre cáscara de naranja y plátano amargo. La entrevista con el bulto flotaba en su mente, vívida en los más ligeros detalles, dolorosa, envuelta en una atmósfera de derrota y de tentación bíblica. Los árboles, el cementerio, inclusive el cielo habían cambiado. Todo lo contaminaba una penumbra pensante, activa, nerviosa. La hoguera casi se apagaba. Los rescoldos iban muriendo. Sus rojos eran débiles recuerdos de las llamas y un dejo de la aparición del diablo. ¿Sería cierto? ¿En verdad el bulto? Alguien dentro de su ser pronunció: ¿me visteis? Con un acento suave y contundente. La luna daba un resplandor alucinante a las cruces y al caballero de mármol inmóvil en su pedestal a la entrada del panteón de las ánimas. Este nombre le venía al cementerio porque se decía que una joven vaporosa aparecía en sus interiores riendo histéricamente sobre una de las lápides, bajo la cual estaba sepultado un soldado que fuera de la guardia del virrey don Antonio de Mendoza. La leyenda contaba que la joven había sido ultrajada por el soldado y que por ello, desesperada, se había arrojado a la laguna con una piedra atada a los pies. 2 noches después del suicidio, la muchacha surgió del interior de las aguas oscuras y en el mismo instante el soldado perdió la razón. Montó en su caballo y corrió hasta el borde donde fosforecía la aparición. La joven reía, su espectro temblaba por las carcajadas macabras. El soldado la siguió hasta el panteón caminando en 4 patas y ladrando.
Allí el espectro lo hizo cavar su propia fosa, recostarse dentro y esperar aullando que ella cubriera el hoyo de tierra mientras reía y reía de un modo que infundía pavor en toda la Ciudad de México. La escena del enterramiento del soldado se repetía año con año en vísperas de Navidad, fecha en que se decía que había ocurrido. Ánimas, murmuró don Juan Manuel, y escuchó al viento retozar entre las ramas de los álamos. Ánimas. Repitió pensando en la mestiza Chimuela y suspiró como ánima en pena. La historia que le daba nombre al panteón bien podría ser la suya, la del virrey Don Lope, la de muchos de ellos. Tal vez algún día, cuando él muriera, el espíritu de la mestiza reiría sobre su tumba. La humedad de los orines llegaba hasta las rodillas. ¡Qué vergüenza! El miedo al bulto lo había hecho orinarse. Sin pensar, como para ahuyentar la idea de los orines, intentó mover la rótula de su pierna izquierda, pero la posición ligeramente flexionada le impedía hacer flotar el hueso. Como decía su mamá, este huesito lo ha dejado flotando Dios bendito para incomodar nuestra pretendida sabiduría. Solo Él puede realizar prodigios como este. Dios y Lucifer, masculló fulminado por el recuerdo de la entrevista. Hablé con el bulto cara a cara. Penetré al infierno por su ojo de gelatina móvil. Alzó el cuerpo, su cuerpo. Caminó sintiendo la rigidez de la estatua. Le dijo al caballero de piedra, estatua del panteón: solo tú, caballero de mármol, has resistido la visión sin sentir resabios posteriores, sin recuerdos que turben tu imperturbabilidad, y en plena desesperanza, ¿quién fuera de pétrea consistencia para no sentir las embestidas furiosas de los sentimientos? ¿Quién fuera duro e indiferente como tú? ¡Como tú! ¿Habéis llorado alguna vez, sólido caballero? Vuestras penas fructificaron en diarreas y delirios y vuestros terrores en orín. Volvió a dirigirse a la estatua en un arranque de impaciencia sombría y autocompasiva. ¿Acaso vuestras amarguras os devoraron las entrañas? Derrotado y gritando, exclamó: ¡vida! Incógnita amasada con dolor, misterio forjado de sudor y sueños, prodigio de aflicción. Cayó, dicho esto, de rodillas. Lloró mucho. Mucho. Como un niño asustado que exige a sus padres respuesta de aquello que no puede revelarse, los arcanos y reservas de la vida y de la muerte. Habría condenación eterna. Reconoció con la vista las cruces del cementerio, buscaba la suya. Quizás ya estaba muerto. Quizás el espectro chimuelo de la mestiza se carcajeaba sobre su lápida. Notó el mar de difuntos un poco agitado. ¿Y vosotros, compañeros? ¿No habéis percibido nada? ¿No removió su presencia vuestras sepulturas, dejándoos unas ganas terribles de gemir? Uy, muy adentro el ojo del bulto palpitaba como el dolor de cabeza. ¡Juro
que comprendería vuestro sobresalto. Juro que el rugido espantoso de vuestros suspiros sobrenaturales sería nada comparado con lo otro. El ojo del bulto se agrietó, enseñándole un profundo sumidero. He puesto el pie del otro lado. El ojo del bulto parpadeó. ¡Compadres! Quiero comprometerme también con vosotros. Escuchad mi juramento. Hundiré mi daga en el cuerpo del maldito seductor y lo mandaré a reposar con vosotros, con vuestros restos. ¡Ah! ¡Oh, lo odiáis! Comprendo. Por eso rechinan las tablas de vuestros lechos mortuorios. Los clavos saltan, los oigo. Y me place saber que el pervertido es rechazado, inclusive por las sombras. Ahora el croar de las ranas tomaba parte importante en la orquesta nocturna. Algunos perros contestaron con ladridos y aullando como si alguien los estuviera pateando. El viento bramó de soledad. Agua. La necesitaba para refrescar su frente afiebrada. Agua. La cantimplora había huido prendida del lomo de Rosalía. Se puso en movimiento. «Malditos huesos», dijo, «chirriáis como las cajas de los muertos». Forzó una sonrisa. Al andar sus zapatos chasqueaban en el lodo, sacando humores pestilentes de las bocas del suelo. «Falta el olor a azufre», comentó pensando en el bulto. Rondaba insistente la idea fija de matar. Subió una mano al cuello y rascó para sofocar las cosquillitas que le danzaban en la yugular. Recordó la lágrima rubí columpiándose en la punta de su daga. También ese testimonio macizo del pacto pertenecía a la quimera. Esta noche a las 11, en punto sal y mata al primero que pase por tu casa. Había ordenado el bulto. Aguardaría a un lado del portón de entrada, recargado en el pilar, puñal en mano. Puñal en mano. Escudriñando el horizonte negro, se preguntó si seguía el camino adecuado. Sí, se respondió, sí. Al bulto le interesaba que él cumpliera la promesa para que el pacto tuviera validez perpetua. Él lo guiaría y lo pondría a tiempo en el lugar convenido. Dominó la noche el toque de queda de las campanas y un relincho se mezcló con los sonidos de cobre revuelto. Era la cabalgadura, sí, el corazón palpitó, impulsado por la certidumbre de que el bulto conducía sus pasos y facilitaba sus acciones. «Respondes pronto, compadre», comentó don Juan Manuel, esbozando una sonrisa entre idiota y macabra. Se limpió un hilillo de baba. Las 9:30, hora y media para llegar, vestirse con corrección para el caso y salir a dar el golpe como un caballero. Su cara se contrajo en un gesto que él desconocía, tan nuevo que lo vivía como una máscara impuesta sobre los huesos de la cabeza. El relincho de Rosalía resonó de nuevo, la yegua emergió de la negrura trotando. «Hola, Rosalía, hola», saludó don Juan Manuel. La yegua se detuvo. «Ten quietas las patas, bonita, vamos, controla tu efervescencia, tenemos tiempo». La yegua resoplaba y se movía nerviosamente. El celoso le palmeó el lomo para calmarla, el animal sudaba.
No muy distante, don Juan Manuel escuchó al bulto rechinar los dientes. Luego percibió que la oscuridad se esponjaba y brincaba haciendo el ruido característico de los guajolotes. Las piernas se le aflojaron. Tomó la cantimplora y se la llevó a los labios con avidez. Grillos, ranas, ladridos vibraron, sedientos. Exclamó al terminar de beber así. Tan a satisfacción saciaremos la sed de venganza. Rosalía lo miraba con rostro inteligente y maléfico. «Eres mi espejo, bonita», dijo con una estúpida desesperación en la cara. Comenzaba a temblar de apasionamiento. «Tu semblante también es una mueca prestada». Invadido de asombro, besó a Rosalía. «¿Dónde está tu nobleza, amiga mía? Cinismo es lo que asoma por las ventanas de tu alma. Si entrara por ese pasadizo que corre hacia adentro de tus pupilas, de seguro iría a parar a los calabozos del abismo. Casi puedo distinguir en el fondo los rostros de los condenados, mis hermanos gemelos, hondamente conmovido y montando. Te amo, Rosalía». Y luego gritó con voz destemplada, al tiempo que espoleaba: «¡Adelante!». Rosalía se paró de manos, resopló con furia y arrancó al galope sin temor. Sus patas estaban aseguradas, se sostenían con el apoyo prodigioso del bulto. «¡Arre, vuela! ¡Destripa!». La ciudad recibió al jinete, facilitándole sus puentes, extendiendo bajo las patas de la yegua caminos de tierra firme. Al parecer, la metrópoli también se doblegaba ante el bulto. Rosalía volaba, no sabía de fatigas. Era un familiar del diablo, cumpliendo un mandato. Hasta aquí. Tercera entrega, la leyenda de don Juan Manuel. Bueno, gracias profundas por abrirme tus puertas, por acompañarme a este momento, hasta este momento. Si te quedaste, bueno, suscríbete, dale a la campanita y seguiremos ligados a la hemoficción. Horror. Juan Trigos. Ese.